¿Cómo están, amigos? Bienvenidos otra vez a este canal de Cristian Esteves acerca de temas de fomento a la lectura y medicina natural. El día de hoy vamos a empezar a hablar quizá con una primera parte de lo que algunos ya empiezan a llamar dentro del fomento a la lectura de paz, enmarcado en un concepto que se llama cultura de paz, ¿no? Que no vamos a entrar a debatir aquí, que no vamos a entrar a analizar o a desmenuzar como muchos lo mencionan y lo quieren, sino vamos a hablar sobre todo desde esta perspectiva de la lectura para la paz, en el marco de la cultura de paz. En primer lugar, de nuevo, ¿no? En el fomento de la lectura, si la academia quiere entrar en temas de promoción de la lectura y de hacer que los demás se redescubran como lectores, a través de los principios académicos, es muy poco afortunado. El fomento de la lectura tiene que ver, insisto, más con la promoción cultural, con una cuestión de labor comunitaria social, y que la academia se queda muy limitada a este tipo de procesos, a este tipo de oficios, a este tipo de acciones. Por lo regular se cree que un escritor, un editor o, para que ustedes a saber, ¿no?, es la persona más apropiada, o un doctor en letras, o un experto en literatura, es el más idóneo para ir a hablar a los demás con el objetivo de fomentar la lectura. Esto se me hace muy desafortunado, porque lo que necesita la promoción de la lectura son promotores de lectura. Promotores de lectura, ya sea voluntarios desde el ámbito voluntario o profesionales que tengan los conocimientos, las herramientas y la experiencia para poder compartir a los demás, ¿no? Que ya hemos hablado en otros videos que son aspectos distintos. Hay promotores de lectura profesionales, profesionales en el sentido de que tú vives de eso, y que tiene que ver con muchas características, porque créanme que es muy diferente vivir del fomento de la lectura a hacerlo un hobby o hacerlo un pasatiempo, que está padre, ¿no? Pero es muy distinto a comer, cenar, desayunar y estar formándote constantemente en el fomento de la lectura. Es muy diferente, muy diferente. Es decir, yo puedo quizá coser un zapato, pero no soy zapatero. El zapatero se dedica a mejorar la técnica, ¿no?, para componer zapatos, conocer materiales, etc. Eso es lo que conoce un profesional, ¿no? Un profesional conoce con mayor detalle a qué se debe este asunto, sobre todo en el fomento de la lectura. Entonces, esta nueva boom, ¿no?, ante la condición de gran violencia en el país, que no es nueva, es heredada obviamente de procesos anteriores y de circunstancias heredadas del pasado, de un sistema muy deficiente y de una gran impunidad en nuestro país. El tema de la violencia es muy complejo, no lo vamos a abordar porque no es el lugar. Vamos a abordar esto de la lectura para la paz, desde mi opinión. Bueno, hoy en día, los que más están involucrados con este tema y están tomándolo como estandarte en este tema de lectura para la paz, o la lectura suscrita a este concepto de cultura para la paz, que proviene de una experiencia en México, que seguramente conocen, y que de ahí sale un texto, a mí se me hace muy debatible. La experiencia no, el texto sí, porque ahí participa gente que desconoce por completo lo que es las situaciones de violencia.
o desconoce por completo. Y en este tipo de situaciones sí creo yo que es importantísimo que tú sepas, que tú conozcas qué es estar en una situación de riesgo, qué es estar en una zona de alta violencia. Es muy importante saberlo de primera mano. Hay personas que dicen, bueno, yo lo sé, ¿no? Porque hay personas que me he encontrado que dicen, bueno, trabajé con chavos de la calle, o trabajé en albergues, o trabajé con personas que se dedican a la prostitución, sexo servidoras, ¿no? Y dicen, yo trabajé con ellas y bueno, tengo esa experiencia. Bueno, es muy diferente. Si tú vas con un chaleco de una delegación o de un proyecto cultural o de una instancia gubernamental y vas con estos compañeros, ellos actúan de una manera muy distinta, muy distinta. Si nosotros vamos desde esta jerarquía de que yo estoy aquí y te voy a ayudar a ti que estás abajo, desde ahí yo creo que ya no tiene mucho sentido. El maestro Berardo Pillado, uno de los grandes expertos, se quiera o no por muchos, ¿no? del fomento a la lectura en México, dice algo que es fundamental. Para hacer fomento a la lectura, con todo tipo de público, porque él es experto, por ejemplo, en trabajar en zonas de alta marginación y en personas privadas de la libertad. Entonces, el maestro Berardo dice, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que son personas. Si tú estás concentrado en que son chavos de la calle o son chavos en drogas, en situación de drogadicción o son sexoservidoras, etc. Si tú estás pensando en eso y que necesitan algo especial porque se dedican a eso, yo creo, desde el fomento de la lectura, que no es lo más afortunado. ¿Qué es lo que nos une a todos? Las pasiones humanas. Y de eso habla la literatura, precisamente, de pasiones humanas, ¿no? Porque el fomento de la lectura es de literatura que no anula las otras lecturas. Entonces, el conocer, el conocer estos contextos de primera mano es muy importante, muy importante. Yo creo que por lo menos en este contexto, si tú no sabes lo que es estar ahí, de una forma cotidiana, insisto, no desde un programa en que llevas tu chaleco, o yo vengo del programa Los Libros Libres, ¿no? Y ahora vengo a leerte. No. Desde tú como persona, como ser humano, como ciudadano de a pie, como promotor de lectura que amas lo que haces. Si no lo haces así, tú, o no conoces esos contextos, por lo que sea, yo creo que es una simulación, yo creo que es engañar a la gente y yo creo que es algo completamente falso. Eso es lo que yo creo, ¿no? Porque no puedes teorizar de algo que desconoces. Voy a dar un ejemplo. No puedes tú puedes hacer un tratado del beso. Puedes estudiar el beso y las condiciones neurológicas del beso, ¿no? Es lo que hace la academia con fomento a la lectura, ¿no? Hay unos que son muy rescatables, pero la mayoría deja mucho que decir. Entonces retomo el ejemplo. Entonces tú haces tu compendio de lo que es el beso, las terminaciones nerviosas que hay en los labios, cómo las personas se tienen que agarrar a la hora de darse un beso, cuáles son las implicaciones sociales, etcétera, de un beso. Pues tomar fotografías, tener diagramas, hacer estudios de cuánto tiempo la gente se besa, ¿no? Y qué implicaciones tiene en sus emociones, etcétera. Puedes ir a observar cómo la gente se besa en los camiones, en las plazas, en donde sea, ¿no? Y haces tu estudio del beso. Pero nunca has besado a nadie. Es así de absurdo. Nunca has besado a nadie. Entonces todo eso que tienes en este gran compendio teórico de tercera por lo regular, porque ni siquiera cuando entran en estos temas se atreven a teorizar de veras. Cuando se teoriza de esa manera cosas que tienen que ver con la vida, yo creo que es un engaño.
Hace poco hace unos meses, vi una foto de un mediador de lectura profesional, que es una farsa, ¿no? Y que él dice, estaba sentado junto a un personaje de movimientos sociales que buscan la paz en México desde hace algunos años. Y estaba sentado al lado de él hablando de ese tema de la paz. Y cuando esta persona no conoce en absoluto esta clase de contextos. Entonces, este boom, ¿no? de la lectura por la paz enmarcado en este concepto que es bellísimo, ¿no? Pero que en nuestro país, en México, se ha llevado de una manera muy fanática, es este mundo de ciertos sectores, ¿no? académicos, entre comillas también, que se montan en procesos que desconocen, ¿no? procesos culturales y comunitarios que desconocen, porque ellos nunca han besado a nadie tomando esta analogía. Así de fácil, así de sencillo. Entonces yo creo que eso es más bien un engaño y una simulación. Ahora te voy a decir una cosa, ¿no? Les voy a decir una cosa, amigos. Muchos de nosotros somos sobrevivientes de esos lugares. Hemos trabajado en esos lugares desde hace muchos años. Hemos convivido con esos compas desde hace muchos años. Han sido nuestros hermanos, han sido nuestros vecinos, hemos ido a leer con ellos porque nos gusta, porque amamos eso, ¿no? Hemos ido a compartir, no para darles la luz, sino para compartir la voz que hay dentro de los textos literarios. Hemos ido con amor a acompañarlos, a leer al lado de ellos, etc. Por eso conocemos esta clase de contextos. Y estos contextos de violencia son contextos muy particulares y que si no conoces esos lugares y estás hablando de cultura de paz, estás hablando de lectura para la paz, estás engañando a las personas a las que le estás hablando de algo que desconoces. Yo en lo particular, a mí así me tocó, así aprendí y ese es mi proceso de vida y yo no lo elegí, así fue, ¿no? Yo tuve que crecer en uno de los lugares más violentos de la Ciudad de México, de los más violentos. Y vi desde que era niño cosas muy atroces, muy atroces. Y después en otros lugares donde viví, donde me desarrollé, donde crecí ya hacia la adultez, también tuve procesos con contextos así. Así fue mi vida, así me tocó. Como como muchos compañeros con los que ahora trabajo. Entonces, nosotros conocemos esos temas, ¿no? Nosotros conocemos esos contextos. Y sabemos la manera en que puedes acercarte a ellos. Y les voy a decir cuál es la primera manera de acercarte a ellos. Primero, no creerte más. Y segundo, hacerlo con mucho amor y mucha pasión. Porque la lectura es un acto de amor, que muchos que ahora se hicieron mediadores profesionales desde hace años, ¿no? Desde la teoría del beso, intentando apoderarse de un ámbito que era de promoción cultural y de acción y de práctica, que se apoderaron de eso porque así les tocó y que desconocen mucho de lo que hablan, ¿no? La gran mayoría de lo que hablan. Entonces, yo les invito a la reflexión de este tema y que la lectura puede generar paz, desde luego que sí, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos vivido. Yo soy un sobreviviente gracias a la lectura también. Yo estoy vivo ahora por la lectura literaria y por la meditación. Entonces, yo creo que es importante ser sinceros en lo que hacemos y no simular. Entonces, en lugar de hacer teorías del beso, tomando la analogía, vamos a besar, ¿no? Y vamos a conocer esto. Pero no voy a simular que lo conozco cuando tengo ni idea de esto. En algunos otros videos les voy a hablar, ¿no? de estas experiencias que hemos tenido en estos lugares de violencia y se los voy a compartir para reflexionar juntos. Y bueno, eso es lo que pienso y tengo el derecho a expresar lo que creo, lo que digo, lo que he pasado y lo que yo siento y lo que yo veo. Te agradezco mucho la atención, cuídate mucho, hasta siempre, nos vemos.